Nunca olvidaré ese martes lluvioso de octubre. Eran casi las 6 de la tarde y yo regresaba de hacer unas compras en el centro. La lluvia caía con fuerza y las calles estaban casi desiertas. Conducía despacio por el barrio de San Miguel, un sector que normalmente evito porque está lejos de mi ruta habitual. Fue entonces cuando la vi. Al principio no estaba segura. Era una figura delgada, empapada, tocando puertas con una caja térmica en una mano. En la otra, sostenía algo envuelto en una manta que también estaba mojada. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí esa forma de caminar, esa postura de hombros caídos que antes nunca tuvo. Era Carolina, mi hija. Detuve el auto bruscamente a media cuadra. Mis manos temblaban sobre el volante. ¿Qué hacía Carolina vendiendo empanadas bajo esta tormenta? Y ese bulto en sus brazos era Mateo, mi nieto de apenas 5 meses. Salí del auto sin siquiera tomar mi paraguas. La lluvia me golpeó el rostro, pero no me importó. Corrí hacia ella justo cuando tocaba la puerta de una casa pintada de verde. Carolina levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. El shock en su rostro fue inmediato. Palideció como si hubiera visto un fantasma. La caja térmica casi se le cae de las manos. «Mamá», susurró y su voz se quebró. Me acerqué más y confirmé mis peores temores. Era Mateo, mi precioso nieto, envuelto en una manta que alguna vez fue blanca, pero que ahora estaba gris de suciedad y completamente empapada. El bebé lloraba con un llanto débil, resignado, como si ya hubiera agotado sus fuerzas. «¿Qué está pasando, Carolina? ¿Qué haces aquí bajo la lluvia con el bebé?» Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, mezclada con miedo y rabia. Carolina empezó a llorar, lágrimas que se confundían con la lluvia que corría por su rostro demacrado. En ese momento noté lo delgada que estaba. Habían pasado solo 3 semanas desde la última vez que la vi, cuando vino a casa para el almuerzo del domingo. 3 semanas. ¿Cómo había cambiado tanto en tan poco tiempo? «Mamá, por favor, no puedo hablar aquí. Alguien podría vernos», dijo mirando nerviosamente a su alrededor. «Entonces sube al auto ya». Negó con la cabeza desesperadamente. «No puedo. Tengo que vender al menos 20 empanadas más o no tendré dinero para...» «¿Dinero para qué? ¿Dónde está Diego?», pregunté por mi yerno, ese hombre que 3 años atrás había jurado cuidar de mi hija, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Al escuchar el nombre de su esposo, Carolina dio un paso atrás. El miedo en sus ojos era inconfundible. «No menciones su nombre aquí, mamá, por favor». Tomé su brazo con firmeza, pero con cuidado. «Carolina Beatriz Méndez, eres mi hija, y vas a decirme ahora mismo qué demonios está pasando». Ella miró nuevamente alrededor, como un animal acorralado buscando una salida. Luego me miró fijamente, y lo que vi en sus ojos me partió el corazón. Era terror puro. «Está bien, te lo diré. Pero prométeme algo primero, mamá. Prométeme por lo más sagrado que no vas a ir a mi casa. No importa lo que te cuente, no importa lo mucho que te escandalices, no puedes ir allá a confrontar a Diego». «¿Por qué no? ¿Qué te hizo? Promételo primero». Su voz salió casi como un grito desesperado. Mateo se asustó y comenzó a llorar más fuerte. Miré a mi hija, al bebé mojado y temblando, a la caja de empanadas que ella cargaba como si fuera su única salvación. Y aunque aún no entendía la dimensión de lo que estaba pasando, sentí que estaba frente a algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. «Te lo prometo», mentí, porque en ese momento sabía que haría cualquier cosa para proteger a mi hija y a mi nieto. Carolina respiró profundo, miró una vez más alrededor y comenzó a hablar. Todo comenzó hace unos 2 meses. Carolina habló bajito, todavía de pie en la acera, abrazando a Mateo con fuerza, justo después de que Diego perdiera el empleo en el concesionario. Yo no sabía que lo habían despedido. Carolina nunca lo había mencionado, pero ahora, viendo su situación, muchas cosas comenzaban a tener sentido.
Él quedó destrozado, mamá. Tú sabes cómo es, o era. El trabajo era todo para él. Su identidad estaba en ese cargo de gerente. Ella se limpió el rostro con el dorso de la mano libre. Al principio intenté ser comprensiva. Le dije que pasaríamos por esto juntos, que pronto encontraría otro empleo. ¿Y? Y él comenzó a cambiar. Los primeros días realmente buscó trabajo. Mandaba currículums, iba a entrevistas, pero después de 3 semanas sin resultados, él se rindió. La lluvia había disminuido a una llovizna fina, pero las 3 todavía estábamos empapadas. Tomé a Mateo de los brazos de Carolina y lo apreté contra mí, intentando calentarlo con mi cuerpo. Mamá, necesitas devolvérmelo. Si Diego me ve sin el bebé... Carolina, por Dios, explícame qué está pasando. Ella respiró profundo. Diego comenzó a beber. No mucho al principio, solo una cerveza por la noche. Después fueron 2, 3, una botella de whisky barato, y con la bebida vino la rabia, la culpa. Comenzó a decir que el despido fue culpa mía. ¿Culpa tuya? ¿Cómo? Decía que si no se hubiera casado conmigo, si no tuviera un hijo que mantener, habría aceptado aquella transferencia a Madrid que le ofrecieron meses atrás, que por mi culpa estaba desempleado. Sentí la rabia subir por mi pecho. ¡Pero qué absurdo! Tú también trabajabas. Tenías tu salario de profesora. Carolina bajó los ojos. Tenía, pero él me hizo renunciar. ¿Qué? ¡Shh! Mamá, más bajo. Ella miró nerviosamente hacia las ventanas de las casas alrededor. Dijo que yo necesitaba quedarme en casa cuidando a Mateo, que un niño necesita a su madre, que mi salario de profesora ni siquiera era tan bueno. Yo le creí, mamá. Pensé que tenía razón. Mi cabeza daba vueltas intentando procesar todo aquello. Entonces renunciaste al empleo y luego... Luego los ahorros comenzaron a acabarse. El alquiler se atrasó. Las cuentas se acumularon y Diego bebía cada vez más. Comenzó a dormir hasta tarde, dejó de buscar empleo, pasaba el día entero jugando videojuegos y quejándose de la vida. ¿Y tú? ¿Qué hacías tú? Yo intentaba mantener la casa funcionando. Cuidaba a Mateo, limpiaba, cocinaba. Pero sin dinero entrando, la situación empeoraba cada vez más. Fue cuando comencé a pedir ayuda a mis suegros. Yo sabía que la relación de Carolina con los padres de Diego nunca había sido buena. La madre de él, doña Lourdes, siempre dejó claro que pensaba que su hijo se había casado por debajo de su nivel. Y ellos ayudaron. Carolina soltó una risa amarga. Ayudaron a Diego. Mandaban dinero, pero directo a su cuenta. ¿Y sabes en qué lo gastaba? En bebida, en apuestas online. Mientras tanto yo abría la nevera y solo había un tomate marchito y medio paquete de pasta. Mateo comenzó a llorar más fuerte. Tenía frío. Todas lo teníamos. Carolina, vamos al auto. Necesitas salir de esta lluvia. No puedo, mamá. Si no vendo estas empanadas, si vuelvo a casa sin el dinero. ¿Sin el dinero qué? ¿Él te golpea? El silencio que siguió fue la respuesta más terrible que podría haber recibido. Carolina no necesitó decir una palabra. Sus ojos lo dijeron todo. Nunca me había tocado antes. Carolina comenzó, su voz casi inaudible. Hasta aquella noche, hace 3 semanas. 3 semanas. Exactamente cuando la vi por última vez aquel domingo. Había venido hasta almorzar a tu casa, ¿recuerdas? Hiciste aquella carne asada que me encanta, y me diste dinero cuando me iba. Recordaba perfectamente. Le había dado 100 euros, diciéndole que era para comprar ropita para Mateo. Carolina había dudado antes de aceptar, pero yo insistí. Cuando llegué a casa, ella continuó. Diego estaba esperando. No sé cómo, pero él sabía que me habías dado dinero. Exigió que se lo entregara todo, y se lo diste. Intenté explicar que era para Mateo, que el bebé necesitaba pañales, toallitas. No quiso escuchar. Dijo que él sabía mejor que yo cómo gastar el dinero de la casa, que yo era una incompetente, que ni para conseguir un empleo servía.
Apreté a Mateo más fuerte contra mí. Mi hija había estado sufriendo esto durante semanas y yo no me había dado cuenta de nada. Cuando intenté argumentar, cuando dije que no le ibas a dar el dinero, Carolina tocó levemente su propia costilla izquierda. Me empujó. Golpeé con la espalda contra la esquina de la mesa de la cocina. Dios mío, no fue fuerte, mamá. Quiero decir, dolió, pero no dejó marca. Él pidió disculpas después, lloró, dijo que estaba desesperado, que la presión lo estaba acabando. Yo le creí, le di el dinero. Carolina, pero no paró ahí. 2 días después, llegó a casa borracho a las 3 de la madrugada. Había perdido todo en apuestas. Todo, mamá, hasta el dinero del alquiler que sus padres habían mandado. Y me culpó a mí. Dijo que yo le daba mala suerte, que desde que se casó conmigo su vida solo había empeorado. Su voz se quebraba, pero continuó. Aquella noche rompió platos, tiró su móvil contra la pared, y por primera vez Mateo estaba llorando y él le gritó al bebé que se callara. Gritó con tanta rabia que tomé a mi hijo y me encerré en el dormitorio. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no pediste ayuda? Porque tenía vergüenza, mamá. Vergüenza de admitir que mi matrimonio estaba destruido después de apenas 3 años. Vergüenza de que tú y papá tuvieran razón cuando dijeron que me estaba casando demasiado joven, que debía conocer mejor a Diego primero. Tenía razón. Mi marido y yo teníamos nuestras reservas cuando Carolina anunció el compromiso. Diego parecía demasiado perfecto, demasiado educado, demasiado controlado. Pero ella estaba enamorada y terminamos dando nuestra bendición. Después de esa noche, Carolina continuó. Las cosas empeoraron rápido. El propietario vino a cobrar el alquiler. Diego prometió que pagaría, pero era mentira. No tenía de dónde sacar dinero. Fue cuando cortaron la luz. ¿Cortaron la luz? Durante 3 días estuvimos sin luz. Mateo lloraba de calor, porque sin el ventilador el apartamento se convertía en un horno. Intenté pedir prestado a las vecinas, pero Diego se había peleado con la mitad del edificio. Nadie quería ayudar. Carolina se agachó y abrió la caja térmica. Dentro había unas 15 empanadas envueltas en papel de aluminio. Fue ahí cuando tuve la idea. Pedí dinero prestado a doña Josefa, la señora del 302, aquella que siempre fue amable conmigo. Le expliqué que iba a hacer empanadas para vender. Ella me dio 30 euros. Dijo que era todo lo que podía. Y comenzaste a vender. Comencé. Me levanto a las 5 de la mañana, hago la masa, preparo el relleno, horneo las empanadas. Cuando él se despierta al mediodía, yo ya salí. Pero él debe darse cuenta de que sales. Piensa que voy a casa de amigas, que salgo para airear la cabeza como él dice. Ni siquiera le importa. Mientras yo vuelva antes de las 8 de la noche con comida en la mesa, él no pregunta nada. Miré a mi hija, a la mujer fuerte y determinada que crié, ahora reducida a vender empanadas bajo la lluvia para sobrevivir a un matrimonio tóxico. Carolina, vas a salir de esa casa, hoy. No puedo, mamá. Sí puedes. Tú y Mateo vienen a vivir conmigo. ¿Y Diego? Que se vaya al diablo Diego. Pero por la expresión en el rostro de Carolina, supe que no sería tan simple. No lo entiendes, mamá, Carolina dijo, su voz cargada de un cansancio que iba más allá de lo físico. No es solo salir. Diego, él dijo que si intento llevarme a Mateo, va a luchar por la custodia. Y peor, va a contar cosas. ¿Qué cosas? Mentiras. Dijo que va a alegar que soy una madre negligente, que dejo al bebé llorando solo para ir a vender empanadas, que salgo de casa y dejo a Mateo con cualquier persona. Va a distorsionarlo todo, mamá. La manipulación era aún más profunda de lo que imaginaba. Diego no solo estaba abusando física y emocionalmente de mi hija, estaba creando una prisión psicológica donde ella se sentía incapaz de salir. Carol, tienes pruebas de que eres tú quien cuida a Mateo. Eres tú quien trabaja,
quien sostiene la casa ahora con estas ventas. Trabajo informal, mamá, sin registro, sin comprobación de ingresos. Mientras tanto, Diego puede pedirles a sus padres que finjan que le mandan dinero regularmente. La familia de él tiene condiciones económicas, abogados, contactos. Yo no tengo nada. Tenía razón. La familia de Diego tenía recursos, influencia en la ciudad. El padre era dueño de 3 tiendas de repuestos y la madre tenía una clínica de estética. Si decidían usar sus recursos contra Carolina, entonces construimos tu caso primero, dije, mi mente ya trabajando en soluciones. Necesitas documentación, necesitas probar el abuso, la negligencia de él, tu capacidad de mantener a tu hijo. ¿Cómo, mamá? No tengo dinero para un abogado. Pero yo sí. Tenía algunos ahorros guardados. No era mucho, pero sería suficiente para comenzar. Y conozco a la doctora Mariana, aquella abogada que trabajó conmigo en la escuela. Es especialista en derecho de familia. Vi un destello de esperanza en los ojos de Carolina, pero pronto se apagó. Aunque logre salir, ¿a dónde voy? No puedo ir a tu casa. Es el primer lugar donde me buscará. Y voy a ponerte a ti y a papá en peligro. Tengo una idea, dije, recordando una conversación que tuve hace semanas. Mi prima Teresa, ¿te acuerdas de ella? La que vive en Santa Cecilia. ¿La que tiene la pensión? Exactamente. Tiene una habitación en la parte de atrás, separada de la pensión principal. Siempre está vacía. Estoy segura de que te dejaría quedarte allí por un tiempo, hasta que resolvamos la situación. Por primera vez en esa tarde terrible, vi algo parecido a la esperanza en el rostro de mi hija. Pero necesito un plan, mamá. No puedo simplemente desaparecer. Diego irá a la policía, dirá que secuestré a Mateo, armará un escándalo. Entonces lo hacemos bien, dije, mi determinación creciendo. Primero, continúas tu rutina normal por algunos días más. No puedes dar indicios de que algo cambió. Segundo, documentamos todo, las ventas de empanadas, sus mensajes, cualquier evidencia de abuso. Él nunca escribe nada comprometedor por mensaje. Es demasiado astuto para eso. Entonces comienzas a grabar. Cuando llegue borracho, cuando grite, cuando amenace. ¿Tu móvil tiene grabadora? Carolina asintió lentamente. Tercero, continué. Hacemos cita con la doctora Mariana. Ella te orientará sobre cómo proceder legalmente. Y cuarto, cuando llegue el momento correcto, cuando tengamos todo documentado, sales. Pero sales de la forma correcta, con un abogado, con un plan de acción. ¿Y si me encuentra antes de eso? Era la pregunta que me aterrorizaba. Hombres como Diego, cuando perciben que están perdiendo el control, pueden volverse peligrosos. Por eso tiene que ser rápido. 1 semana, máximo 2. ¿Aguantas 2 semanas más? Carolina miró a Mateo, todavía en mis brazos. El bebé había dejado de llorar y ahora dormía, exhausto. Ella extendió la mano y acarició el rostro de su hijo. Aguanto lo que sea necesario por mi hijo, mamá. Estos meses he estado aguantando. 2 semanas más no es nada comparado con lo que ya pasé. Entonces está decidido. Mañana por la mañana llamo a la doctora Mariana. Tú comienzas a reunir evidencias y dentro de 2 semanas, tú y Mateo estarán libres de esta situación. Parecía simple cuando lo dije en voz alta, pero ambas sabíamos que nada sería fácil, porque hombres como Diego no sueltan a sus víctimas sin luchar. Compré todas las empanadas que Carolina tenía en la caja. Le di 150 euros, mucho más de lo que valían, pero sabía que necesitaba volver a casa con dinero. Di que tuviste un día excepcionalmente bueno, instruí. Que conseguiste vender en una empresa, que los empleados compraron varias de una vez. Carolina guardó el dinero en el bolso con manos temblorosas. Gracias, mamá. No me agradezcas todavía. Esto es solo el comienzo. Pasé a Mateo de vuelta a sus brazos. Mañana, a las 10 de la mañana, te mando un mensaje. Respondes diciendo que vas a encontrarte conmigo en el centro comercial para tomar un café. Es nuestra excusa para vernos sin levantar sospechas. A Diego no le va a gustar.
No le gusta cuando salgo. Entonces dices que necesitas comprar cosas para Mateo, pañales, leche, cosas esenciales que él no puede negar. Ella asintió, pero veía la ansiedad en sus ojos. ¿Carol? Sostuve su rostro con mis 2 manos. Eres más fuerte de lo que imaginas. Estás aquí, bajo la lluvia, vendiendo empanadas para alimentar a tu hijo. Eso no es debilidad. Es la mayor prueba de fuerza que existe. Lágrimas corrieron por su rostro de nuevo. Solo quisiera que nada de esto hubiera pasado. Lo amaba, mamá, de verdad. Lo sé, mi amor, pero el hombre que amabas ya no existe. Tal vez nunca existió realmente. Era una verdad dura pero necesaria. Carolina necesitaba aceptar que el Diego que conoció, encantador, atento, trabajador, era solo una máscara. Por debajo siempre estuvo este hombre, controlador, manipulador, violento. Nos despedimos allí en la calle. Observé a Carolina alejarse, cargando a Mateo y la caja vacía, su ropa todavía mojada pegada a su cuerpo delgado. Cada paso que daba hacia aquel apartamento me dolía en el alma. Pero era necesario. Por 2 semanas más tendría que volver a ese infierno, pero sería la última vez. Esa noche apenas pude dormir. Mi marido Roberto notó mi inquietud. ¿Qué pasó?, preguntó, cuando me vio por tercera vez mirando el móvil a las 2 de la madrugada. Le conté todo, cada detalle sórdido de la situación de Carolina. Vi la rabia crecer en el rostro de mi marido, la misma rabia que yo sentía. Voy allá y arranco a ese hijo de puta de esa casa, dijo, ya levantándose de la cama. No. Sostuve su brazo. Es exactamente lo que no podemos hacer. Si confrontas a Diego ahora, puede enloquecer. Puede lastimar a Carolina o al bebé. Tenemos que ser estratégicos. Roberto era un hombre de acción, siempre lo fue. La idea de quedarse quieto mientras su hija sufría iba contra cada fibra de su ser. Pero sabía que yo tenía razón. Entonces, ¿qué hacemos? Mañana voy con ella a hablar con una abogada. Vamos a construir un caso sólido, y cuando tengamos todo listo, sacamos a nuestra hija y a nuestro nieto de esa situación. ¿Y si demora demasiado? ¿Y si algo le pasa antes? Era mi miedo también. Pero no teníamos opción. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, mandé el mensaje a Carolina. Buenos días, hija. ¿Qué tal si tomamos un café en el centro comercial hoy? Tengo ganas de verlos. La respuesta demoró 20 minutos angustiantes. Cuando finalmente llegó, mi corazón se alivió. Hola, mamá. Sí, puede ser. Necesito comprar pañales para Mateo de todos modos. ¿A qué hora? Al mediodía. Te encuentro en la zona de comidas. Ok. Besos. Eran solo mensajes simples, triviales incluso, pero para mí representaban el primer paso real hacia la salvación de mi hija. Llamé inmediatamente a la doctora Mariana Sousa, la abogada que conocía de los tiempos en que trabajé como coordinadora pedagógica. Expliqué la situación en líneas generales. Tráela hoy mismo, Mariana dijo, su voz firme y profesional. A las 2 de la tarde. Voy a hacer un hueco entre mis citas. Y Elena, dile a tu hija que traiga cualquier cosa que pueda servir como evidencia. Mensajes, fotos, testigos que puedan confirmar su situación. Tiene miedo de que él luche por la custodia del bebé. Por los síntomas que describiste, abuso psicológico, negligencia financiera, posible violencia física, tenemos un caso fuerte, pero necesitamos documentación y necesitamos actuar rápido pero con cuidado. Colgué el teléfono sintiendo por primera vez desde el día anterior que había un camino adelante, difícil, doloroso, pero un camino. A las 11:30 ya estaba en el centro comercial, media hora adelantada. La ansiedad no me dejaba quedarme en casa. Cuando Carolina apareció al mediodía, estaba diferente. Se había maquillado, intentando ocultar las ojeras. Usaba una blusa de manga larga a pesar del calor, probablemente escondiendo marcas. Pero en sus ojos vi algo nuevo: determinación.
Nos sentamos en una mesa discreta al fondo de la zona de comidas. Mateo dormía en el cochecito, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. ¿Cómo fue esta mañana?, pregunté, empujando un vaso de jugo hacia Carolina. Difícil. Diego despertó con resaca como siempre. Se quejó de que no había café listo, aunque eran las 12. Lo hice en el momento, no dije nada. ¿Preguntó por el dinero de ayer? Preguntó. Le di 100 euros. Dije que guardé el resto para comprar cosas para el bebé. No le gustó, pero lo aceptó. Sentí un apretón en el pecho pensando que mi hija tenía que negociar el derecho de usar el dinero que ella misma ganaba. Carol, en un rato vamos al despacho de la doctora Mariana. Te va a hacer muchas preguntas, algunas difíciles. Te va a pedir que recuerdes cosas que preferirías olvidar. ¿Estás preparada? Carolina sostuvo mi mano sobre la mesa. Mamá, pasé los últimos 3 meses viviendo una pesadilla. Recordar no puede ser peor que vivir. El despacho de la doctora Mariana estaba en un edificio comercial a 3 cuadras del centro comercial. Cuando entramos, fuimos recibidas por una mujer de unos 45 años, cabello recogido en un moño impecable, gafas elegantes y un apretón de manos firme. Carolina, es un placer conocerte. Siéntate, ponte cómoda. El despacho era acogedor, con plantas en las ventanas y cuadros inspiradores en las paredes. Nada de la frialdad intimidante que yo asociaba con despachos de abogados. Mariana tomó un bloc de notas y miró a Carolina con una expresión que mezclaba profesionalismo y empatía genuina. Voy a ser directa contigo, Carolina. Casos como el tuyo son más comunes de lo que nos gustaría admitir, y quiero que sepas que no estás sola y que existe un camino de salida. Pero necesito que seas completamente honesta conmigo. Todo lo que me digas aquí es confidencial, cubierto por el secreto profesional. ¿Entendido? Carolina asintió. Perfecto. Comencemos por el principio. ¿Cuándo comenzó a cambiar el comportamiento de tu marido? Durante la siguiente hora, observé a mi hija derramar 3 meses de sufrimiento. Contó sobre el despido de Diego, sobre la bebida, sobre el aislamiento progresivo, sobre las humillaciones diarias. Decía que yo era tonta, que nunca fui suficientemente buena para él, que lo único útil que hice en la vida fue darle un hijo, y que hasta en eso fui mediocre, porque Mateo llora mucho. Mariana anotaba todo, ocasionalmente haciendo preguntas específicas. ¿Hubo violencia física además de ese empujón que mencionaste? Carolina vaciló. Nunca me golpeó de verdad, pero hubo otras veces en que me empujó. Una vez apretó mi brazo con tanta fuerza que quedó morado por una semana. Y están las cosas que rompe cuando está furioso: platos, vasos. Una vez tiró el mando a distancia tan cerca de mi cabeza que sentí el viento. La intimidación y amenaza de violencia cuentan como abuso, Mariana explicó. ¿Tienes fotos de esos moretones? No, nunca pensé en... Tenía vergüenza. No te culpes. Tuviste las reacciones que la mayoría de las víctimas de abuso tienen. Mariana se giró hacia el ordenador. Hablemos ahora de los pasos prácticos. Primero necesitas comenzar a documentar todo a partir de hoy. Si grita, graba. Si amenaza, graba. Si rompe algo, fotografía. ¿Puedes hacer eso? Puedo intentar. Segundo, necesitaremos testigos. Vecinos, amigos, familiares que puedan atestiguar su comportamiento o el cambio en tu comportamiento. ¿Tienes alguien? Carolina pensó. Doña Josefa, la vecina. Ella ya lo escuchó gritando. Y está Renata, mi ex compañera de trabajo. Todavía hablamos a veces. Ella notó que cambié, que estaba más callada, más asustada. Perfecto. Voy a necesitar sus contactos. Mariana escribió algunas notas. Tercer punto, y tal vez el más importante: medidas de protección. Basándome en lo que me contaste, tenemos base para solicitar una medida de protección de urgencia. Esto va a prohibir legalmente que él se acerque a ti y a Mateo. ¿Pero eso no lo va a enfurecer más? Sí.
Y es exactamente por eso que cuando solicitemos la medida, ya no puedes estar viviendo con él. Tu madre mencionó una prima que tiene un lugar donde puedes quedarte. Sí, respondí. Mi prima Teresa. Ya hablé con ella esta mañana. Está preparando la habitación y dijo que Carolina puede quedarse el tiempo que necesite. Perfecto. Entonces aquí está el plan. Mariana giró la pantalla del ordenador para que viéramos un cronograma que estaba armando. Hoy es martes. Durante los próximos 5 días, documenta todo, Carol. Yo preparo el papeleo para la medida de protección y para la solicitud de custodia. El domingo, cuando tu marido esté probablemente borracho y distraído, tomas solo lo esencial. Documentos tuyos y del bebé, algo de ropa y sales. ¿Se va a dar cuenta? Sí, y por eso en el mismo momento que salgas, yo presento la medida de protección. El lunes por la mañana un oficial lo va a notificar. A partir de ahí, legalmente no puede acercarse a ti. Y si no respeta la orden, entonces va preso. Mariana dijo con firmeza. Quebrantar una medida de protección es delito, y considerando su historial, eso pesaría mucho en su contra en cualquier disputa de custodia. Por primera vez en meses, vi algo parecido a esperanza real en los ojos de Carolina. ¿Esto puede realmente funcionar? Puede, pero necesitas seguir cada paso exactamente como lo planeamos, sin improvisación, sin intentar confrontarlo, sin avisar que te vas. ¿Puedes hacer eso? Carolina miró a Mateo, todavía durmiendo pacíficamente en el cochecito. Después me miró a mí. Y finalmente miró a Mariana. Puedo. Los 5 días siguientes fueron los más angustiantes de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se disparaba pensando que podría ser Carolina, que algo había salido mal, que Diego había descubierto el plan. Pero Carolina demostró ser más fuerte de lo que imaginaba. El primer día, miércoles, me mandó un mensaje por la noche. Conseguí. Lo grabé gritándole a Mateo, 15 minutos de audio. El jueves, otro mensaje. Hablé con doña Josefa. Acepta testificar. Dijo que ya debería haber ofrecido ayuda antes. El viernes fue más difícil. Carolina llamó a escondidas desde el baño, llorando bajito. Mamá, no sé si puedo. Está empeorando. Hoy dijo que si no le doy más dinero, va a vender el televisor. Es lo único que lo distrae, lo único que hace que me deje en paz. Solo 2 días más, amor, puedes. Piensa en Mateo. Piensa en la vida que ustedes dos van a tener cuando salgan de ahí. La oí respirar profundo del otro lado de la línea. Tienes razón, aguanto. Ya aguanté tanto, 2 días más, no es nada. El sábado, Roberto y yo fuimos a casa de la prima Teresa a ayudar a preparar la habitación para Carolina y Mateo. Era un espacio simple pero acogedor. Cama matrimonial, una cuna que Teresa tenía guardada de cuando sus hijos eran pequeños, una cómoda pequeña. Vas a estar bien aquí, Teresa dijo, poniendo sábanas limpias en la cama. Y ustedes pueden visitarla siempre que quieran. Pero Elena, necesito preguntarte, ¿este hombre es peligroso? ¿Puede venir a buscarla aquí? No le va a dar tiempo, respondí. El lunes por la mañana va a ser notificado de la medida de protección. Si viene tras ella después de eso, va preso. ¿Y si viene antes de la notificación? Era mi mayor preocupación. El domingo por la noche, después de que Carolina huyera pero antes de que Diego fuera notificado, sería la ventana más peligrosa. Vamos a tener que rezar para que no se entere hasta el lunes, Roberto dijo, poniendo la última manta en la cuna. El sábado por la noche, recibí un mensaje de Carolina que heló mi sangre. Mamá, creo que sospecha. Me preguntó por qué ando tan callada. Dijo que estoy tramando algo. Llamé inmediatamente. ¿Qué le respondiste? Dije que solo estoy cansada, que cuidar a Mateo sola es agotador. Pareció aceptarlo. Carol, si sientes que estás en peligro real, sales ahora. No esperas hasta mañana. Me llamas y voy a buscarte en 5 minutos. No, mamá. Falta solo un día. Si salgo hoy sin la medida de protección lista, él puede hacer algo peor. Mañana, como planeamos.
Colgué el teléfono con un peso en el pecho. Roberto me abrazó. Nuestra niña es fuerte, dijo. Va a lograrlo. Pero esa noche, ninguno de nosotros durmió bien. El domingo amaneció soleado y caluroso, irónicamente hermoso para un día que cargaba tanto peso. El plan era simple. Diego solía beber pesado el sábado por la noche y dormir hasta tarde el domingo. Carolina aprovecharía ese momento, él durmiendo con resaca pesada, para tomar los documentos esenciales, algo de ropa, e irse. A las 9 de la mañana sonó mi móvil. Era Carolina. Todavía está durmiendo. Ya separé todo. Documentos, ropa de Mateo, mi ropa. Todo está en 2 mochilas al fondo del armario. Perfecto. ¿A qué hora crees que va a despertar? Ayer bebió mucho. Debe dormir hasta al menos la 1 de la tarde. Entonces a las 11 sales. Tu padre y yo estaremos estacionados a 1 cuadra del edificio. Bajas, entras al auto y nos vamos. Hubo una pausa del otro lado. ¿Mamá? Sí, hija. Gracias por creer en mí, por ayudarme, por no juzgarme por haber tardado tanto en salir. Las lágrimas llenaron mis ojos. No tienes nada que agradecer. Esto es lo que hacen las madres. Protegemos a nuestros hijos. A las 10:30, Roberto y yo ya estábamos en el auto, estacionados estratégicamente donde podíamos ver la entrada del edificio sin ser muy obvios. 10:45. Mi móvil vibró. Todavía está durmiendo. Voy a comenzar a bajar. 10:50. Sostuve la mano de Roberto. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. 10:55. La puerta del edificio se abrió. Carolina salió con Mateo en brazos, una mochila en la espalda y otra en la mano. Miró rápidamente alrededor y comenzó a caminar en nuestra dirección. Parecía que todo estaba saliendo según lo planeado. Pero entonces, cuando estaba a solo 10 metros de nuestro auto, la puerta del edificio se abrió nuevamente y Diego salió, tambaleándose en pantalones cortos y sin camisa, los ojos rojos barriendo la calle hasta posarse en Carolina. ¡Carolina! Su grito resonó por toda la calle. ¿Dónde crees que vas con mi hijo? Todo sucedió muy rápido. Diego comenzó a correr hacia Carolina. Ella se congeló por un segundo, solo un segundo, antes de que sus instintos maternales tomaran el control. Apretó a Mateo contra su pecho y comenzó a correr en nuestra dirección. Roberto ya estaba saliendo del auto. ¡Vuelve aquí!, Diego gritaba, tropezando con su propia coordinación afectada por la resaca, pero aún así acercándose. ¡No vas a llevarte a mi hijo! Carolina llegó hasta nosotros. Abrí la puerta trasera y ella prácticamente se lanzó adentro con Mateo. Roberto se colocó entre el auto y Diego, que ahora estaba a solo unos metros. ¡Apártate, viejo de mierda! Diego escupió, los ojos inyectados de rabia y desesperación. Esa zorra está intentando robarme a mi hijo. ¿Tu hijo? Roberto mantuvo la voz sorprendentemente tranquila, aunque vi sus puños cerrados. ¿Cuándo fue la última vez que compraste un pañal para ese bebé? ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste de madrugada para dar el biberón? No eres un padre, eres un parásito. El rostro de Diego se puso rojo. No sabes nada, viejo. Esa, señaló hacia adentro del auto. Esa perra me engañó, me manipuló, destruyó mi vida. La gente comenzó a aparecer en las ventanas de los edificios alrededor. Algunos vecinos salieron para ver qué estaba pasando. Roberto, entra al auto, dije por la ventanilla. Vámonos. Pero Diego se movió más rápido de lo que esperábamos. Rodeó a Roberto y llegó hasta la puerta del auto, intentando abrirla. Dame a mi hijo, Carolina, sal de ese auto ahora. A través del vidrio, vi a Carolina abrazando a Mateo, que ahora lloraba asustado por los gritos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero había algo diferente en sus ojos ahora. Ya no era miedo, era rabia. Bajó la ventanilla solo unos centímetros. Tu hijo. Su voz salió temblorosa pero firme. ¿Te refieres al bebé que ignoras?
Al bebé que le gritas que se calle cuando tienes resaca. Al bebé que pasó hambre porque gastaste el dinero de la leche en alcohol y apuestas. Cállate. No sirves para nada. Tú. ¡No! Por primera vez en meses, Carolina gritó de vuelta. ¡Basta! No voy a quedarme callada mientras me humillas. No voy a aceptar más tus abusos. No voy a vivir más con miedo de ti. Diego intentó jalar la puerta del auto con más fuerza. Fue cuando doña Josefa, la vecina, apareció. Diego Enrique Santos. Su voz cortó el aire como un látigo. Suelta esa puerta ahora o llamo a la policía. Esto no es asunto tuyo, vieja entrometida. Se volvió mi asunto cuando pasaste meses gritándole a tu esposa tan fuerte que no podía dormir, cuando te vi empujarla en el pasillo, cuando te oí amenazar con romperle los brazos si abría la boca. Otros vecinos comenzaron a acercarse. Un hombre que no conocía sacó su móvil del bolsillo. Ya estoy llamándote a la policía, dijo. Diego miró alrededor dándose cuenta de que estaba rodeado, de que su máscara cuidadosamente construida había caído, de que todos ahora veían quién era realmente. Esto no se va a quedar así, dijo, su voz baja y amenazante, mirando directamente a Carolina. Eres mi esposa. Ese es mi hijo. No puedes simplemente irte. Voy a buscarte, La sirena de la policía cortó el resto de su amenaza. Un coche patrulla dobló la esquina, probablemente llamado por algún vecino asustado por los gritos. Diego dio un paso atrás, las manos levantadas en falsa inocencia. Miren, todo está bien aquí. Solo una discusión de pareja, nada grave. Pero cuando los policías bajaron del coche patrulla, doña Josefa ya estaba allí, hablando rápidamente, señalando a Diego, al auto, explicando la situación. Roberto finalmente logró entrar al auto. Vámonos, ahora. Encendió el motor y comenzamos a alejarnos. Por el retrovisor vi a Diego intentando convencer a los policías de que todo estaba bien, que era solo un malentendido. Pero también vi a doña Josefa todavía hablando, firme y determinada. Y vi a otros vecinos acercándose, claramente queriendo añadir sus propios testimonios. Condujimos en silencio durante algunos minutos. Carolina lloraba bajito en el asiento trasero, abrazando a Mateo. Roberto sostenía el volante con fuerza, los nudillos blancos. Me giré para mirar a mi hija. Se acabó, Carol. Saliste. Eres libre. Ella me miró con ojos rojos e hinchados. Dijo que va a buscarme, mamá. No va a rendirse. No se va a rendir, concordé. Hombres como él nunca se rinden voluntariamente. Pero la diferencia es que ahora ya no estás sola. Ahora tienes protección legal. Ahora tienes testigos. Ahora nos tienes a nosotros. Cuando llegamos a casa de Teresa, ella ya estaba esperando en la puerta. Abrazó a Carolina como si fuera su propia hija. Bienvenida, querida. Estás segura aquí. Ayudamos a Carolina a subir con las mochilas. Mateo había dejado de llorar y ahora miraba alrededor con curiosidad, ajeno al hecho de que su vida acababa de cambiar completamente. Descansa un poco, dijo Teresa, guiando a Carolina hacia la habitación. Después hablamos, comemos algo, pero por ahora solo descansa. Dejamos a Carolina instalándose y volvimos a casa, pero antes detuve la Steg y el auto y llamé a la doctora Mariana. Hubo un incidente, expliqué. El marido despertó mientras ella estaba saliendo. Hubo una confrontación. Llamaron a la policía. Eso es pésimo, Mariana dijo. Pero también puede ser útil. Voy a necesitar el número del atestado si los policías hicieron uno, y necesito los nombres de los testigos que estaban allí. La vecina, doña Josefa, habló con la policía. Otros vecinos también. Perfecto. Eso fortalece nuestro caso. Voy a adelantar la solicitud de medida de protección. Con suerte conseguimos que sea concedida hoy mismo o mañana por la mañana. Colgué, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. La parte más peligrosa había pasado. Carolina había salido, pero la batalla apenas comenzaba. El lunes, a las 9 de la mañana, sonó el teléfono de Carolina.
Era un número desconocido. Con manos temblorosas contestó. Diga. Señora Carolina Santos, soy el agente judicial Marcelo Ferreira. Estoy en su antigua residencia para notificar a su esposo sobre la medida de protección de urgencia concedida por la jueza doctora Fernanda Costa. El señor Diego Santos no está atendiendo a la puerta. ¿Tiene alguna información sobre su paradero? Carolina puso el altavoz para que yo pudiera oír. No tengo agente. No tengo contacto con él desde ayer. Entiendo. Voy a dejar la notificación en la puerta e intentar contacto de nuevo más tarde. Mientras tanto, quiero que sepa que a partir de este momento, independientemente de que él haya sido formalmente notificado o no, la medida de protección está en vigor. No puede acercarse a usted ni al bebé a menos de 500 metros. Cualquier violación debe ser inmediatamente reportada a la policía, ¿entendido? Sí, agente, entendido. Cuando Carolina colgó, sus manos temblaban. ¿Y si no respeta? ¿Y si viene tras de mí de todos modos? Entonces va preso, dije con más confianza de la que sentía. Y ahí pierde cualquier oportunidad de custodia de Mateo. Puede ser muchas cosas malas, pero no es tonto, sabe eso. Pero estaba equivocada. El martes por la tarde, Teresa llamó, su voz tensa. Elena, hay un hombre dando vueltas en la cuadra desde hace unas 2 horas. Auto gris. Disminuye la velocidad siempre que pasa frente a la pensión. Al principio no estaba segura, pero ahora lo reconocí. Es Diego. Mi sangre se heló. ¿Todavía está en el auto? Acaba de pasar de nuevo. Sí. Llama a la policía. Ahora. Di que hay un hombre violando una medida de protección que está acosando a la víctima. 10 minutos después, llegó un coche patrulla. Diego ya se había ido, pero las cámaras de seguridad de un comercio cercano habían captado su auto circulando. Esto es violación clara de la medida de protección, el policía explicó a Carolina. Vamos a emitir una orden de busca y captura. Si aparece de nuevo, llame inmediatamente. Y no abra la puerta, no hable con él, no responda mensajes, nada, ¿entendido? Carolina asintió, pero yo veía el terror volviendo a sus ojos. El miércoles comenzaron los mensajes. Primero por WhatsApp. Carol, tenemos que hablar. Sé que me equivoqué, pero esto se puede resolver. No hace falta involucrar policía, abogados. Somos una familia. Carolina me mostró el mensaje. ¿Qué hago? Nada, no respondas, pero guarda. Captura de pantalla de todo. Es evidencia. 2 horas después, otro mensaje. ¿Realmente estás haciendo esto? ¿Destruyendo nuestra familia? Mateo necesita a su padre, Carol. Estás siendo egoísta. Luego, mi madre está desesperada. Quiere ver a su nieto. ¿También le vas a negar eso? Y finalmente, cuando no hubo respuesta, te vas a arrepentir de esto. Voy a luchar. Voy a probar que eres una madre incapaz. Voy a conseguir la custodia de Mateo y nunca más vas a ver a tu hijo. Carolina estaba en pánico. Mamá, ¿puede hacer eso? ¿Puede realmente quitarme a Mateo? Reenvié todos los mensajes a la doctora Mariana. Respondió en minutos. Cada mensaje de estos fortalece nuestro caso. Está cavando su propia tumba. Sigue sin responder. Deja que siga mandando mensajes. Todo es evidencia. El jueves fue el día de la primera audiencia preliminar. Carolina estaba aterrorizada. Había pasado la noche despierta, preparándose mentalmente para ver a Diego nuevamente. ¿Él va a estar ahí? Preguntó por 10ª vez mientras conducíamos al juzgado. Probablemente, la doctora Mariana respondió. Pero estará su abogada y estará la jueza. No puede hacerte nada ahí. Y recuerda, no necesitas hablar directamente con él. Cualquier comunicación es a través de los abogados y la jueza. Cuando llegamos, Diego ya estaba allí. Se había esforzado en arreglarse bien. Traje, cabello peinado, apariencia de hombre respetable. A su lado estaba un abogado con traje caro, probablemente pagado por sus padres. Diego miró a Carolina con una expresión que mezclaba súplica y rabia. Ella desvió la mirada.
La audiencia fue tensa. El abogado de Diego intentó pintarlo como víctima, un hombre que perdió su empleo, estaba pasando por depresión y cuya esposa lo abandonó cruelmente llevándose a su hijo. Mi cliente está dispuesto a hacer terapia, el abogado dijo. Está dispuesto a dejar de beber. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar a su familia. Ama a su esposa y a su hijo. Pero entonces, la doctora Mariana comenzó a presentar las evidencias. Las grabaciones de Diego gritando, los testimonios de vecinos sobre los abusos, los mensajes amenazantes, las fotos de su auto circulando cerca de la casa de Teresa en violación de la medida de protección. Vi la expresión de Diego cambiar de confiado a preocupado a francamente asustado mientras cada pieza de evidencia era presentada. La jueza, doctora To Fernanda Costa, una mujer de unos 50 años con mirada penetrante, escuchó todo en silencio. Cuando la doctora Mariana terminó, la jueza se giró hacia el abogado de Diego. Doctor Campos, su cliente violó una medida de protección menos de 48 horas después de ser emitida. Eso demuestra un claro desprecio por la autoridad judicial. Además, las evidencias presentadas de abuso psicológico y negligencia financiera son sustanciales. La custodia provisional queda con la madre. El padre tendrá derecho a visita supervisada una vez por semana, en lugar a determinar. Y si hay una violación más de la medida de protección, voy a considerar prisión preventiva. ¿Está claro? El abogado de Diego intentó protestar, pero la jueza levantó la mano. ¿Está claro? Sí, señoría. Cuando salimos del juzgado, Carolina me abrazó y lloró, pero esta vez eran lágrimas de alivio. ¿Se acabó? ¿Realmente se acabó? La batalla legal todavía va a continuar por un tiempo, la doctora Mariana explicó. Va a haber audiencia de divorcio, hay que definir pensión alimenticia, división de bienes. Pero lo más importante, tu seguridad y la de Mateo, eso está garantizado por ahora. Carolina miró hacia atrás, hacia el edificio del juzgado donde Diego todavía estaba, probablemente hablando con su abogado. Pasé 3 años pensando que él era el amor de mi vida, dijo bajito. ¿Cómo no vi quién era realmente? Porque él no te lo mostró, respondí. Hombres así son expertos en ocultar quiénes realmente son hasta que la víctima está atrapada. Pero ahora lo viste, y saliste, y eso es lo que importa. 6 meses después, estoy sentada en la pequeña cocina del apartamento que Carolina logró alquilar con el dinero que ha ganado. No es grande, solo 2 habitaciones, sala y cocina integradas, pero es suyo. Y más importante, es seguro. Mateo, ahora con 11 meses, gatea por el suelo, explorando todo con la curiosidad típica de su edad. Creció, está sano, gordito, feliz. Nada parecido a aquel bebé asustado y llorón que vi aquella tarde lluviosa. Carolina está en el fregadero lavando platos. También cambió. Ganó peso, el peso saludable que había perdido durante los meses de abuso. Su cabello está más largo, arreglado, pero el mayor cambio está en los ojos. La luz volvió. «Mamá, ¿quieres más café?», pregunta sonriendo. «Sí, por favor». Ella sirve y se sienta conmigo a la mesa. «Bueno, quería contarte algo. Por el tono de voz percibo que es algo bueno. La dueña de la panadería donde hago las empanadas me ofreció sociedad. Dijo que mis empanadas son las más vendidas de la tienda y quiere ampliar la producción. Sería el 30% del negocio para mí». Mi corazón se llena de orgullo. «Carol, eso es maravilloso». «Lo sé, todavía no lo creo, pero significa que voy a tener ingresos fijos. Voy a poder planificar mejor, tal vez hasta volver a estudiar. Siempre quise hacer gastronomía». Es increíble cómo la vida puede cambiar en 6 meses. El divorcio se finalizó hace 2 semanas. Diego se quedó con el sofá, la tele y la deuda del alquiler atrasado. Carolina se quedó con Mateo, su libertad y la oportunidad de volver a empezar. Él paga pensión alimenticia ahora cuando paga. Pero Carolina aprendió a no depender de eso
construyó su propia fuente de ingresos, su propia estabilidad. Las visitas supervisadas ocurren una vez al mes. Diego viene, pasa una hora con Mateo bajo supervisión de un profesional designado por el juzgado y se va. No bebe más, según él. Comenzó terapia. Consiguió un empleo nuevo, también según él. Pero Carolina no confía. Y no necesita confiar. Su vida ya no depende de él. ¿Sabes qué es gracioso? Carolina dice, tomando a Mateo en brazos cuando viene gateando hasta ella. Tenía tanto miedo. Miedo de no lograrlo sola. Miedo de no tener dinero suficiente. Miedo de ser juzgada por ser madre soltera. Miedo de que Mateo creciera sin padre y eso fuera mi culpa. ¿Y ahora? Ahora sé que el miedo es solo eso, miedo. La realidad es que soy más fuerte de lo que pensaba, más capaz, más resiliente. Besa la cabeza de Mateo. Y este niño tiene padre. Tiene al abuelo que viene a jugar con él todos los sábados. Tiene a los tíos que lo adoran. Y sobre todo, tiene una madre que haría cualquier cosa para protegerlo. Eso es familia. No un pedazo de papel o un apellido. Intento no llorar, pero no puedo evitarlo. Me salvaste, mamá. Carolina continúa. Si no me hubieras encontrado aquella tarde bajo la lluvia, no sé cuánto tiempo más habría aguantado. Tal vez nunca habría tenido el valor de salir. Lo habrías encontrado, digo, porque eres una luchadora. Siempre lo fuiste. Yo solo te di un empujoncito. Más tarde, cuando Roberto viene a buscarnos, nos quedamos los 4 en el pequeño apartamento. Roberto en el suelo jugando con Mateo, Carolina y yo en el sofá, hablando sobre sus planes para la sociedad en la panadería. Miro alrededor de ese espacio pequeño y modesto. No tiene los muebles bonitos que Carolina tenía con Diego. No tiene el televisor de última generación, el sofá de cuero, las apariencias de éxito, pero tiene algo mucho más valioso. Tiene paz, tiene seguridad, tiene amor, tiene libertad. Si estás leyendo o escuchando esta historia, tal vez sea porque estás pasando o ya pasaste por algo parecido. Tal vez te viste reflejada en Carolina, atrapada en una relación que te disminuye, que te controla, que te hace dudar de tu propio valor. Quiero que sepas, no estás sola. Según datos de organismos internacionales, 1 de cada 4 mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia doméstica. Eso significa millones de mujeres, millones de Carolinas, pero también significa millones de mujeres que lograron salir, que reconstruyeron sus vidas, que descubrieron que son más fuertes de lo que jamás imaginaron. Sé que da miedo. Sé que tienes miedo de lo que viene después. Miedo de no poder mantener a tus hijos sola. Miedo de ser juzgada. Miedo de que él cumpla las amenazas. Pero también sé que eres más fuerte de lo que piensas, que eres capaz, que mereces más que migajas de afecto entre episodios de abuso. Si necesitas ayuda, llama al 016 en España. Atención a víctimas de violencia de género. Busca la comisaría más cercana. Habla con alguien de confianza, madre, amiga, vecina. Busca organizaciones que ayudan a mujeres en situación de violencia doméstica. Y si eres como yo fui, una madre que no sabía que su hija estaba sufriendo, estate atenta a las señales. Cambios repentinos de comportamiento, aislamiento de amigos y familia, pérdida de peso inexplicable, miedo excesivo de la pareja, excusas constantes por el comportamiento de él. A veces, la persona que más amamos está sufriendo en silencio, con vergüenza de pedir ayuda. Sé la voz que ella necesita cuando no puede encontrar la propia.